Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Soy Clau, ya sé, llevaba mucho tiempo, siento, sin hacer un video, pero estoy muy feliz porque no he estado haciendo videos, pero sí he estado leyendo mucho y les voy a platicar sobre los últimos 12 libros que he leído. Tengo en esta lista escrita a mano donde califiqué cada uno de los 12 libros que acabo de leer. Hay un promedio muy bueno, casi todos están de 3.5 estrellas para arriba. Tenemos una que otra decepción, pero les voy a platicar. He estado leyendo un poco de todo. El primer libro de esta lista, y los estoy diciendo en el orden que los leí, no en el orden de calificación. El primer libro, que es El viento conoce mi nombre, de Isabel Allende. Isabel Allende sacó una novela este año. Es uno probablemente de mis libros favoritos de ella, y eso que tengo varios. Este libro me gustó mucho porque es una señora. Isabel Allende es una autora de, creo que tiene 80 o 90 años, no estoy segura, y cada libro que escribe es como que ella sigue actualizándose, sigue informándose del mundo, de las crisis, del tiempo real en el que vivimos, y me impacta esta señora y su habilidad para escribir historias de lo que sea. Este libro en particular habla sobre la gran crisis migratoria entre México y Estados Unidos y todas las consecuencias que ha tenido para muchísimas familias. Hubo un momento cuando empezó la pandemia, y aquí es donde nos vamos a ir a esta ficción histórica. Hubo una crisis migratoria muy fuerte, los niños fueron separados de sus mamás, fueron puestos en lo que conocemos como congeladores, que son lugares muy fríos, una especie de cárcel. Muchos fueron regresados, muchos papás fueron deportados y los niños no fueron deportados, y reunir estas familias se volvió un gran conflicto. Esto pasó recientemente y sigue pasando en la frontera, y al mismo tiempo nos va a contar la historia de un niño que es separado de sus papás en la Segunda Guerra Mundial, porque cuando están detrás de los judíos en países como Alemania y Austria, los papás lo que hacen es mandarlos a otro país para que estén a salvo, pero muchos nunca más vuelven a ver a sus papás. Y vamos a seguir estas dos historias y cómo se conectan de una forma preciosa, como solo Isabel Allende lo sabe hacer. No saben qué buen libro, no saben cuánto lo disfruté. El siguiente libro es Hello Beautiful, de Ann Napolitano. Este libro lo decidí leer por dos cosas. Uno, es de lectura de Oprah, y dos, es un retelling de Mujercitas. Amo y adoro Mujercitas, el libro, las películas, absolutamente todo lo que tiene que ver con la historia de las hermanas March. Y este es una especie de retelling, pero me gustó mucho que le da la vuelta y es una historia por sí sola. Es la historia de cuatro hermanas, relaciones con personalidades muy diferentes, con relaciones muy diferentes con sus papás. Y eso es todo en lo que se parece a Mujercitas esta historia, porque es una historia que se lleva a cabo creo que en los 80s. Vamos a seguir la vida de las cuatro hermanas y las decisiones que toman, los intereses de amor que tienen, cómo tratan de salir adelante como mujeres en un mundo donde todavía en Estados Unidos, en esa época y en la actual, pero en esa época tal vez un poco más, el mundo seguía siendo muy de hombres, y estas mujeres como que tratan de encontrar su lugar. Es una historia muy bonita. Cuando leí por qué se llama, cómo se llama el libro, me encanta descubrir cómo, y me ha pasado con muchos libros ahora que lo pienso, o sea, me encanta que le den tanto significado al título, que no sea solo un título que te dé ganas de llorar. Y creo que todo el libro de Hello Beautiful es como muy nostálgico y muy bonito, y la verdad, al principio como que dije, X, pero ya que lo fui leyendo y me fui clavando con los personajes, wow, me sentí 100% involucrada con las hermanas No March, y se los recomiendo muchísimo. El siguiente libro, y yo creo que uno de mis libros favoritos del año, no habían llegado libros favoritos a mí desde los primeros que leí este año, pero este libro definitivamente está en la lista. Me encantó, me fascinó. Voy a hablar de este libro muchísimo este año y muchos otros años. El libro se llama Criaturas Luminosas, de Shelby Van Pelt. Este libro es como mi tipo de ficción contemporánea. Este libro sigue la historia de una mujer que es una señora que ya está entrando en la tercera edad. Trabaja en la limpieza de un acuario más que por necesidad económica, por ocupar su tiempo. Acaba de perder a su esposo. Es una mujer muy solitaria y está como evaluando qué va a pasar con su vida a partir de este momento. Y le toca en el acuario hacerse cargo, pues, de las peceras, ¿no? Y en una de las peceras hay un pulpo. Entonces vamos a escuchar la narrativa de esta mujer
del pulpo, y de otro personaje que es un chavo que está como teniendo una crisis existencial de qué voy a hacer con mi vida, como que es un chavo muy abandonado, está como desorientado de qué va a pasar con él y tiene que ir encontrando como ciertas respuestas. Entonces vamos a seguir estos tres personajes. Amo los libros que tienen este elemento del animal, que es el narrador, el árbol, que es el narrador. O sea, ese tipo de fórmula a mí me encanta, porque irónicamente son los personajes más profundos y más sabios, los que están más conectados a la naturaleza y a la intuición mucho más que los seres humanos, o ese es el mensaje que nos quieren dar las autoras, que los incluyen en sus libros. Y este libro tiene todos los elementos para ser un gran libro. Tiene muchísima reflexión, tiene como un poco de todas las edades, tiene como muchos temas muy universales y muy humanos. La conexión y la relación las relaciones y las conexiones que se hacen en este libro son súper padres. No saben qué libro. 5 estrellas le di. Si van a leer solo un libro que sea Criaturas Luminosas, está en inglés, está en español, es una joya. Por cierto, no muchos títulos de los que voy a platicar hoy están en español, pero les pongo aquí abajo los que están, y cuando estén les prometo que les actualizo la descripción para que busquen las traducciones. Son libros muy populares, entonces seguramente en algún momento del próximo año va a haber traducciones. El siguiente libro de esta lista se llama Parte de tu mundo, de Abby Jiménez. Nunca había leído un libro de Abby Jiménez. Gaby Reads, que es una booktuber que sigo en YouTube y en Instagram, ama los libros, los romances de Abby Jiménez, y entiendo perfectamente por qué, porque ya leí este libro, que es el primero que leo de ella, y me encantó. Amo los romances, y este romance sigue la historia de una chava y un chavo que son de diferentes edades. Ella le saca casi 10 años a él. Ella viene de un mundo como muy fresa, una familia con mucho dinero, muchísimas expectativas, es doctora, se espera como que ella siga el negocio familiar, que es un hospital donde ella trabaja y que es de su familia. O sea, esta tiene como encima, que tiene que tener al novio que es el director de neurología del hospital, o sea, como que su vida está como muy armada. Y él es un chavo que también su vida, irónicamente, está muy armada. Vive en el clásico pueblito chiquito donde todos conocen a todos, donde una persona tiene 8 puestos, 8 negocios y 8 cargos gubernamentales porque no hay más personas que lo hagan. Él es como que su pasión es la carpintería. Y además renta un Airbnb, que es su casa, pero realmente él vive como aparte para rentar el Airbnb. Y un día ella está yendo de punto A a punto B y no me acuerdo si se les descompone el coche o choca, y él llega a ayudarle porque obvio también se cruza en el camino, ¿no? Y entonces como que empieza a haber una relación ahí extraña donde él está como súper como interesado y ella está así como, bueno, amigos con derechos, esto es súper casual, yo ahorita no quiero una relación, me acabo de separar de mi ex, bla, bla, bla. Y empieza ahí a ver como un juego de yo te voy a visitar porque no quiero que tú seas parte de mi mundo. Entonces ella va a verlo a él como que le abre las puertas, y vamos a ver cómo esta relación como de sí pero no, pero sí pero no. Pero tiene muchos elementos muy padres. La vida de los dos como que es una vida muy completa. Los dos están teniendo crisis muy grandes y los dos tienen que tomar decisiones importantes. Hay ahí relaciones muy tóxicas con los papás de ella, con la mamá de él. O sea, hay muchos elementos que los hacen personajes muy completos y me encantó. Me encantó. Y este libro tiene un spin-off de uno de los personajes que leemos en este libro. Tiene su propio libro que sacó Abby Jiménez al año siguiente y tengo muchas ganas de leerlo. El siguiente libro, y lo que me recuerda decir que, aunque amo el género de romance, los thrillers son el libro que me saca de apuros. Cuando no estoy acabando libros, cuando no estoy inspirada a leer, cuando me siento estancada o necesito realmente desconectarme, no hay como un buen suspenso para regresar al mundo de la lectura. Entonces, si sienten que este año no han estado muy clavados con los géneros que han leído, les recomiendo muchísimo que pongan atención a los thrillers que les voy a mencionar aquí, que son 3 y son muy buenos. El primero se llama I Found You, de Lisa Jewell. Lisa Jewell es como la reina inglesa de los thrillers. Creo que saca un libro por año. Tiene una colección gigantesca de libros. Y este libro no es nuevo, es uno de como de sus libros de hace algunos años. Y sigue la historia de un señor que aparece sentado en la playa sin tener idea de dónde está, qué le pasó, quién es. Y una señora que vive ahí lo ve cuando se asoma por la ventana y dice, ¿qué hace este güey aquí? Voy a ayudarlo. Y los hijos así, no, mamá. Es un güey perdido en la playa,
¿qué carajos haces ayudándole? Y ella dice, obvio le tenemos que ayudar, como buena mamá gallina. Entonces lo invita a quedarse en un espacio que ella tiene y como que quiere ayudarle a descifrar qué pasó y quién es y por qué está aquí, por qué tiene amnesia, etcétera. Y al mismo tiempo vamos a escuchar otra historia de una chava que se acaba de casar y literal a las semanas de que se casa desaparece su esposo. Y resulta que nadie sabe dónde está, que las personas que ella creía que lo conocían no lo conocen tan bien, que probablemente su esposo no es ni siquiera quien decía que era, y ella dice, ¿qué hago? Lo espero, me voy. Ella está en Inglaterra, pero no es de Inglaterra, entonces tiene este conflicto de qué hago, me quedo, me dijo la verdad, qué está pasando. Entonces estas dos mujeres como que están tratando de descifrar a los hombres que están cerca de ellas y las historias eventualmente se van a entrelazar. Por cierto, lo califiqué con 3.5 estrellas. Disfruté mucho, lo terminé rápido. No se me hizo un suspenso tan intenso ni tan gore, y eso también está bien a veces. Es más como un misterio, ¿no? Que quieres como juntar las piezas del rompecabezas y decir, yo lo adiviné antes de que la autora nos llevara ahí. El siguiente libro se llama, en español, les voy a decir, es un libro japonés, La dependienta, de Sayaka Murata. Este libro sigue la historia de una chava que trabaja en una tienda de abarrotes. Ajá, es como la cajera, pero la gerente, pero la que trabaja en la tienda y lleva toda la vida en la tienda. Ella ha visto gente ir y venir, empleados ir y venir, y ella sigue ahí. Ella ama su trabajo, es súper feliz y no siente que tienen ninguna necesidad de moverse. Pero entonces viene la sociedad y le empieza a hacer estas preguntas de qué haces en el mismo trabajo, por qué no creces profesionalmente, por qué no te casas, por qué estás soltera, por qué no tienes hijos, ya tienes que tener hijos. Esas preguntas incómodas que todo mundo se hace porque todo mundo cree que se las tiene que hacer en algún momento. Y ella tiene una especie de neurodiversidad que no se especifica en el libro, pero evidentemente nos damos cuenta que ella no es neuronormal, neuronormativa. Entonces, todo le cuesta más, por eso se siente como en su zona de confort, por eso le gusta su rutina, estar donde está. Y este es un muy buen libro para cuestionarnos un poco por qué presionamos tanto a que las personas sean de cierta forma, por qué ponemos etiquetas y cajas de qué hay que hacer a tal edad, de por qué tenemos que crecer profesionalmente. O sea, cuestionarnos un poco por qué como sociedad somos tan mala onda entre nosotros. Y me encantó, es un libro cortito, es una historia muy fluida, muy entendible, y te quedas de verdad como con una lección muy importante. O sea, me encantó. El siguiente libro se llama None of This is True, de Lisa Jewell. Este libro sí salió este año. Es como el estreno de Lisa Jewell y lo que me inspiró a leer el otro que leí de ella antes y ahora este. Literalmente creo que lo compré en preventa o lo compré justo el día que salió. Tenía muchas ganas de leer este libro porque la historia se me hizo súper interesante y no me falló la historia. Sigue a dos mujeres que viven como en la misma zona y de repente están en el cumpleaños en el mismo restaurante y las dos cumplen creo que 40 años. Y entonces de repente una ve a la mesa de la otra y dice, no, ma, también es su cumpleaños, porque le cantan las mañanitas. Entonces se conocen en el baño y una le dice a la otra, vi que es tu cumpleaños, felicidades, también es mi cumpleaños. ¿Cuántos cumples? 45, tú 45. Wow, o sea, nacimos el mismo día. ¿Y en qué hospital naciste? ¿Por aquí? Sí, por aquí, nací en Bla Hospital. Yo también nací en ese hospital. Entonces como que se les hace una coincidencia ser gemelas de cumpleaños y haber nacido en el mismo hospital. Y una le dice, tiene un podcast un popular, entonces la otra le dice, oye, días después la busqué y le dice, oye, ¿qué tal que hacemos una colaboración? Tú tienes un podcast muy popular y yo tengo una historia muy buena que contar, muy loca. Entonces, pues se intriga y dice, bueno, va, cuéntame tu historia. Y a partir de ahí vamos a ver las historias de estas dos mujeres, cómo son, su situación familiar, emocional, etcétera, y cómo empieza. Tiene ahí unas cosas medio extrañas. No es una mujer, no quiero decir normal, pero es una mujer que tiene muchas cosas extrañas que contar y como que la otra chava se empieza a sacar de pedo así de todo esto está pasando y qué más y no estarás en riesgo y qué pasó con tal, o sea, como que hay muchas cosas que no están bien, entonces como que se empiezan a
a clavar en esta historia y en grabar este podcast. Y al mismo tiempo hay como una parte del libro donde nos narran desde la perspectiva de una serie de Netflix de las gemelas de cumpleaños. Y es como una docuserie contando algo pasó muy fuerte entre estas dos gemelas que se volvieron tan famosas, gemelas de cumpleaños, se volvieron tan famosas que Netflix hace una serie de ellas. Entonces vamos a ir siguiendo como el podcast, la serie de Netflix y la vida real y la descripción y narración de estas dos mujeres. No saben qué buen libro. Si eso no los atrapó, ya no les puedo vender más este libro, pero está muy bueno, se los recomiendo muchísimo. El siguiente libro es de R.F. Kuang. El libro se llama Yellowface y sigue la historia de una chava que es escritora. Le va muy bien en su primer libro y luego típico, se queda estancada y frustrada y ya no sabe qué escribir. Tiene una mejor amiga, bueno no, tiene una amiga que también es una autora, pero ella le está yendo mucho mejor. Ya tiene otros libros que se han publicado, es famosa, es de origen asiático. Y la amiga, ya sé, o sea, ¿por qué digo esto? Les prometo que tiene relevancia, no nada más lo quería aventar al aire. No es como que se frecuentan mucho, pero un día están cenando en el departamento de ella, de la amiga autora exitosa, la otra no tan exitosa. Están cenando y se muere, se ahoga y se muere la amiga autora exitosa. Y esta chava decide en ese momento robarse el guión del siguiente libro que estaba escribiendo la amiga. Se lo robé y como que se casi, güey, ¿por qué me lo robé? ¿Qué hago? Y lo empieza a leer y dice, voy a acabar la historia y la voy a publicar como si fuera yo. De ahí pasan obviamente muchísimas cosas más, esta parte como de síndrome de impostor y ella tiene pánico de que la cachen porque publica y se vuelve súper famoso su libro. Entonces hay como mucho diálogo interno de no estuvo tan cool que te robaras el libro de tu amiga muerta. El problema con este libro es que hay un libro que se llama The Plot, que leí el año pasado y que es una trama súper parecida, que está muy chistoso que estoy leyendo un libro de un plagio cuando acabo de leer otro libro que habla exactamente lo mismo que se publicó un año antes. ¿Me explico? La ironía. ¿Qué pasó con este libro? Ok, vamos a ser súper honestos. Tenía muchas expectativas. Leer de escritores y de autores me parece fascinante. Este libro lo califiqué con 2 estrellas y creo que además de uno que decidí no terminar de leer, este ha sido el libro que más bajo he calificado. ¿Por qué? El libro se vuelve muy pesado y cansado cuando solo estás viviendo en la perspectiva y en el diálogo interno de una persona sumamente egoísta y egocéntrica. Lo que intentaba la autora al escribir este libro es hacer como una crítica social de cómo hay mucha apropiación cultural de las personas de ciertas etnicidades. Se espera que escriban ciertos libros y que porque esta chava cuando se roba el guión habla sobre la historia del país de origen de la amiga muerta. Entonces mucha gente la critica así de, güey, ¿por qué tú estás hablando de eso? Tú eres blanca, tú no tienes nada, no eres asiática, no te hagas pasar por asiática, no has vivido... Entiendo que ese era como el punto del libro y creo que tiene mucho mérito hablar de esos temas, pero la forma en la que se desarrolló el libro, a mí en lo personal, no me gustó, no me entretuvo, me cansé muchísimo de este diálogo interno de esta autora roba libros. No sé. Siento que The Plot estuvo mucho mejor y en general como que no fue mi tipo de libro, ni modo. El siguiente libro es de una ciencia ficción, se llama Constance de Matt Simmons, en español con el mismo nombre, Constance. Y vamos a seguir la historia de una ciencia ficción que habla sobre la clonación. Estamos en un futuro no muy lejano donde la clonación ya es un hecho, de hecho ya hay regulaciones a favor y en contra de la clonación. Y esta como clonación es creada por una mujer que se vuelve como la dueña de esta gran corporación de clonación. Clonar es una cosa carísima, obviamente solo los muy muy ricos tienen a su clon. Y lo que pasa es que crecen a tu clon en un laboratorio, tú cada mes tienes que ir a subir como tu memoria actualizada para que si te pasa algo, tu clon esté actualizado a quién eres el día de hoy. Hay una chava que no tiene dinero, es música, pero su tía es la mera de la clonación, entonces le regala un clon. Y ella dice así, porque tuvo un accidente donde quedó muy lastimada y como que le da miedo morirse y dice, bueno, mínimo ya tengo aquí la otra opción, si me muero tengo un clon. Pero ella no es muy constante en ir a actualizar su memoria del clon. Entonces, la última vez que va y actualiza su memoria, dice, ok, ya vine a actualizar mi clon, bla, 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 y de repente despierta en el mismo laboratorio donde está su clon, en el cuerpo de su clon.
Y dice, ¿qué carajos hago aquí? ¿Qué pasó? Vine aquí a hacer una actualización de memoria y ahora desperté. El problema es que entre que hizo la actualización de la memoria a que despierten el clon pasan 1 año y medio, pero como ella no volvió a actualizar su memoria se queda en el día que fue a actualizar su memoria. Entonces tiene que averiguar cómo se murió, para empezar, por qué está en el cuerpo de su clon, y qué pasó en ese 1 año y medio que cambió tanto. Ya vivía en otro lado, estaba casada con un güey que antes no conocía, la están medio tratando de sobornar los del laboratorio de clonación, la tía se suicida justo antes de que ella vaya a hacer su actualización de memoria. O sea, como que hay muchos cabos sueltos que ella tiene que ir como viendo, pero lo que me gustó mucho de este libro, y lo califiqué con 4 estrellas porque es una muy buena ciencia ficción, es que hay muchísimos elementos en la historia. O sea, hay muchas cosas pasando, hay muchos intereses, hay un grupo de personas que están en contra de la clonación, entonces matan a los clones si pasan como de la línea estatal donde ya no están protegidos los clones. Entonces, si ella cruza, ella está en peligro de que la maten. Un clon es súper mal visto, pero al mismo tiempo solo los ricos tienen clon. O sea, como que es todo un debate bioético en torno a la clonación. Y además es un libro como con mucha acción. Entonces todo el tiempo estás viendo cosas muy raras pasar y como que estás tratando de ir entendiendo sobre la marcha. Y yo hubo momentos en los que me confundí y decía, pero a ver, ¿quién es esta persona? ¿Qué quiere esta persona? Entonces como que siento que es un libro muy, muy como bien armado y una muy buena ciencia ficción, si eso es lo que les gusta. El siguiente libro es una especie de suspenso misterio thrilleresco, diría yo, pero no tanto. El libro se llama El último pasajero, de Will Dean. Este libro no les puedo contar mucho porque siento que la sinopsis dice muy poco, y si les cuento sí sería un poco spoiler porque no te esperas para nada lo que va a pasar. La sinopsis dice, hay un crucero, llega una chava a este crucero con su novio, van a la cena, de la primera cena conoce a todo mundo, nos vamos a dormir y al día siguiente despierta, no lo ve en la cama y dice, qué raro, seguro está en el baño, ve al baño, no está en el baño su novio, dice, bueno, chance se fue, no sé, a desayunar, como que sale a buscarlo, ve que en todos los demás cuartos, camarotes del crucero están vacíos y las puertas están abiertas y dice, ¿qué carajos está pasando? Y en eso se queda, o sea, hasta ahí nos cuenta la trama. Una mujer se despierta y no ve absolutamente a nadie en el crucero que una noche antes estaba absolutamente lleno, está zarpando hacia el norte sin dirección y no sabe qué carajos está pasando. Siento que voy a hacer una reseña con spoilers, porque me encantaría contarles lo que pasa, la neta, y discutir un poco sobre si el autor lo llevó en la dirección correcta. Siento que es una trama tan general que te haces tantas ideas de lo que pudo haber pasado que chance cuando te dice el autor, esta fue mi idea, te quedas así de, yo no lo hubiera hecho así. Entonces siento que es como esos libros que crean mucha expectativa. Sin embargo, aunque lo califiqué con 3 estrellas, que no es muy alto, pero tampoco es una mala calificación, siento que algo que sí tiene el libro y que sí valoro mucho de este tipo de libros tan misteriosos es que te mantiene atrás, queriendo como resolver, conectar las piezas, como entender qué está pasando. Y creo que logró eso hasta cierto punto, luego lo dejó de lograr un buen rato de la historia y luego el final me encantó. El siguiente libro es también otro thriller, creo que ya vemos aquí la tendencia a lo que he leído, cuando me siento como estancada, eso es lo que leo. Este se llama Just Another Missing Person, de Gillian McAllister. Este libro sigue la historia de una detective, es muy acá, muy buena, y tiene una hija adolescente, tiene un esposo con el que tiene ahí unos problemas maritales fuertes. Y ella ama su trabajo, es muy buena en lo que hace. Un día, como que le dicen, desapareció esta chava, es una chava joven, no sabemos qué pasa, dónde está. Y ella, pues le toca, ¿no? Llevar a cabo la investigación. Y de repente, como que medio le hacen un mini secuestro express, un güey se sube a su coche y le dice, vas a inculpar a este güey por la desaparición de esta chava. Y ella se queda así, o vamos a decir el secreto de tu hija que no quieres que nadie sepa. Y te quedas así como, ok, ¿qué está pasando? Están tratando de chantajear a la policía para que inculpe a alguien más. Lo cool de esto es que esta historia la va a contar la policía como mamá de una chava. La mamá del que van a inculpar también va a contar la historia de su hijo
y por qué carajos inculpan a mi hijo de esta desaparición. Y la historia del papá, la chava desaparecida. Lo cool de esta historia, o sea, está muy bueno como la trama en general de todos los líos que hay, de los policías, de la corrupción, de decir mentiras, de incriminar a alguien inocente. Pero lo más cool y lo que más me gustó de esta historia es que es contada desde las perspectivas de las mamás y los papás que lo que más quieren en el mundo es a sus hijos y proteger a sus hijos y pensar lo mejor de sus hijos y rescatar a sus hijos, etc. Hay un twist, hay un giro muy bueno en toda esta historia que se da no al final y hay otro giro que se da al final. O sea, hay dos giros muy buenos como a la mitad y al final. No saben qué buen libro. Le puse 4.5 estrellas porque es uno de mis thrillers favoritos. Como que tiene mucha complejidad, tiene muchos personajes y sobre todo tiene una perspectiva muy única de cómo los papás amamos a nuestros hijos, que creo que es un elemento padrísimo de ver en thrillers y que está en los thrillers que más me gustan. Lean este libro, por favor. Y el último libro de esta lista, el más reciente que leí hace un par de semanas, se llama More Than You'll Ever Know, de Katie Gutiérrez. Y este libro sigue la historia de una mujer que tiene dos familias. Tiene una familia en Estados Unidos y una familia en México al mismo tiempo en la década de los 80s. Y vamos a seguir la historia de esta mujer y todo lo que pasa cuando un esposo mata al otro esposo. Y la historia de una reportera que está como buscando su big break de noticia y se encuentra con la historia de esta señora y dice, tengo que entrevistarla, tiene que contarme la versión de lo que pasó realmente, etcétera, etcétera. Entonces estas dos mujeres se van a encontrar. Algo que me fascinó de este libro es que habla muchísimo sobre la Ciudad de México, la década de los 80s, que fue una década muy importante para México. Habla del temblor del 85, que fue un temblor muy fuerte que impactó muchísimo, sobre todo a la Ciudad de México. Habla de una mujer que hace lo que muchos hombres hacen y como que dices, ¿cómo una mujer va a tener dos familias? O sea, ¿cómo? Entonces, como que esta idea de que una mujer también puede tener dos familias y también puede ser infiel y también puede ser mala, por así decirlo. Lo que me gustó mucho de estos dos personajes es que son personajes altamente imperfectos. O sea, los lees y hasta te da coraje y dices, a ver, güey, oh, eso me gusta, o sea, hace que te conectes 100% con la persona y hasta te enojes con el personaje de todas las malas decisiones que está tomando, porque también la chava que es la reportera tiene una historia muy fuerte, un pasado súper rudo y también ese pasado como que es algo que ella tiene que resolver y esta señora más o menos como que también busca conectar con ella de esa forma, entonces las dos tienen historias muy fuertes que contar. No saben de verdad qué buen libro. Por cierto, y antes de que se me olvide, todos los links de los libros, ya sea en inglés o en español, van a estar aquí abajo. Tengo un link especial para cada libro en Amazon y cuando ustedes compran este libro, ustedes lo compran por el mismo precio que lo comprarían buscándolo en Amazon, pero a mí Amazon me da una comisión si ustedes lo compran a través de mi link. Entonces, corte, anuncio, pequeño gran paréntesis. Si quieren comprar alguno de estos libros en Amazon, háganlo a través de estos links, ya sea en inglés o en español. Me ayudarían muchísimo comprándolo a través de este link. Y este libro de More Than You'll Ever Know me gustó mucho. Habla de muchos temas como de maternidad, de fidelidad, de sentirte estancada en una relación, de las oportunidades que tenemos y que no tenemos, todas las consecuencias de todas las decisiones que tomamos, como en algún momento llegan, regresan a nosotros. Me encantó este libro, o sea, lo empecé a leer como cero motivada a leer y acabé pegada al libro 2 semanas porque no podía dejar de leerlo. Entonces, es un muy buen libro, cómprenlos a través de estos links que están aquí abajo en la descripción. Si tienen algún libro bueno que quieran recomendar, ahora es cuando. Y eso es todo. Muchas gracias por seguir aquí. Gracias por ver mis videos. Gracias por tenerme paciencia. Voy a tratar de subir videos semanales otra vez. Han sido unos días y unos meses muy locos. Estamos por mudarnos de país. Entonces ya se imaginarán todo lo que eso implica. Pero gracias por seguir aquí. Espero seguirles platicando de los libros que leo y de todas las aventuras que estamos por vivir. Nos vemos en el siguiente video.